A 1:14 de la tarde ya en Torrevieja Radio y estamos de vuelta para tener una nueva entrevista, en esta ocasión para hablar con Héctor Martínez en la habitual sección de Espacio de Psicología. Tenemos aquí con nosotros a Héctor, al cual saludamos ya. Héctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, nada, un miércoles más aquí ya con ganas de estar presencialmente con vosotros y bueno, y dispuestos a tratar un tema de actualidad que muy desagradable, terrible, que no quisiéramos tratar, pero que lamentablemente pues debemos hacerlo. Y sobre todo lo hablamos para entender un poquito qué ha podido llevar a un padre a asesinar a sus dos hijos de 8 años y a su mujer y después tirarse a las vías del tren en el Prat de Llobregat. Héctor, ¿qué puede llevar a una persona a hacer esto? Sí, bueno, yo creo que estamos hablando de un egoísmo, una falta de, al final, de empatía absoluta. Yo creo que al final lo que pretende esa persona es que digamos, las personas más cercanas de su entorno, como son sus hijos y su mujer, que cuando él se vaya no continúen con su vida. Él quiere que, digamos, que cuando termine su historia, que termine también la de las personas más queridas para él, porque quizás, pues aunque no esté él, pues él no podría perdonarse, no podría imaginarse cómo sería, por ejemplo, que su mujer rehiciese su vida con otra persona, por ejemplo, ¿no? Al final es el acto más vil y egoísta que puede cometer una persona y bueno, habría que ver, por supuesto, cuál es el contexto, qué le pasaba a esta persona. Desde luego pues estaría... nada justifica obviamente lo que ha hecho, pero me refiero a que el que se quiera morir él, me refiero a que él estaría seguramente en un estado depresivo severo, pero bueno, cuando ocurren estas cosas, al final las personas, digamos que aunque la ley no las avale muchas veces, ¿no? A través de la eutanasia, por ejemplo, pero en muchos casos, pues ellos se toman al final la justicia por su mano y en este caso, pues se quitan la vida y entre comillas son libres de hacerlo, aunque estén al margen de la ley. Pero aquí lo que es terrible es que se lleven antes por delante a sus familiares, ¿no? Que ya no es la primera vez que vemos algo así. Y bueno, y es desolador. Al final, yo cuando he visto la noticia, pues digo, pues otra vez un caso de este tipo, porque dices, bueno, si te quieres tirar a las vías del tren, adelante, tírate, eres libre, nadie te lo va a impedir, quiero decir. Pero el que mates antes a tu familia, que no tienen culpa de nada, pues ya te digo, es muy grave, a mí me duele mucho el ver cosas así y bueno, pues no lo entiendo, la verdad. Héctor, ¿qué diferencia a una persona que decide quitarse la vida después de asesinar a su familia de ese otro que también estamos viendo, por desgracia, recientemente, que no acaba con su vida, mata a sus hijos o mata a su hijo ante la madre si es posible, para causar el máximo dolor posible, pero además le gusta, no sé si es así decirlo así, pero le gusta ser espectador del sufrimiento que causa? Bueno, sí, en este caso la diferencia yo creo que es muy clara. Simplemente que la persona no quiere morirse en uno de los casos. En este caso, cuando ha matado a un hijo, lo que quiere simplemente es hacer daño a su mujer, el máximo daño posible. Y en el otro caso, pues sí, estamos viendo que estamos hablando de un egoísmo también absoluto, falta de empatía, miedo yo creo, a que la otra persona a lo mejor pueda salir adelante, rehacer su vida, etcétera. Y en el otro caso, pues simplemente es hacer daño, es un maníaco probablemente, que lo que quiere es, puede disfrutar a lo mejor con el sufrimiento, por supuesto, de otra persona, incluso de su propio hijo. Y bueno, pues pero creo que son casos totalmente diferentes. En un caso se quiere morir, en el otro no, y en el otro lado, pues también puede disfrutar de sufrimiento, y en el caso que hemos visto último, pues no, simplemente lo que quería era cortar la historia de todo el mundo, no solo la suya, sino que con su vida se terminase la vida también de sus familiares. Tenemos por aquí a Gertrude Baeza, que también está escuchando atentamente lo que dice Héctor, y no sé si quería intervenir o decir algo. Sí, que bueno, que cada vez hay más, que es una locura, que en este año ya llevamos 7 niños muertos por violencia vicaria y esta mañana, le hacía la pregunta a Rafa también a ti, Héctor, si cuando más difusión se da, si esto es bueno, es peor. Hay personas que a lo mejor no se le pasa por la cabeza, pero dicen, mira, este lo ha hecho, pues yo voy a hacer lo mismo, es una buena idea
yo que estoy mal en estos momentos, para así que le quito la vida primero a mis hijos para que mi mujer sufra lo máximo posible, después la mato a ella y después me he quitado la vida yo, porque tampoco podría vivir con lo que he hecho. Sí. Yo, sinceramente, mi opinión personal, yo no soy partidario de darle bombo a este tipo de noticias. Y ni siquiera a las noticias desagradables, a las tragedias, a los asesinatos, a las violaciones, a todo ese tipo de noticias, porque tenemos que hacernos la pregunta de qué están aportando, ¿no? ¿Qué están aportando a la sociedad? Porque sabemos que ocurren, sí, vale, por supuesto, y tenemos que luchar contra ellos, sí. Pero el darle pie en todos los medios de comunicación, de hecho hacerlo en la noticia principal, creo que es un error. Creo que es un error porque lo único que va a causar es sufrimiento en las personas, y no solo porque al final estas personas, no creo que sea una cuestión de toma de conciencia de, vale, es que así no lo van a hacer. Es que estas personas, lo que tú dices, que a lo mejor no se les pasa por la cabeza, claro, pero ahora sí se les puede pasar por la cabeza. Ahora sí, entonces, incluso, perdona, de sí, unas maneras o otras. Puede ocurrir. Claro. Puede ocurrir. Entonces yo creo que, sinceramente, tenemos que ver lo que esto está aportando, lo que está aportando a la sociedad, si está sumando, si está haciendo que la sociedad mejore, avance. Entonces, yo ya os digo, no soy partidario, sobre todo de las noticias trágicas, terribles, de los sucesos, ¿no? De los sucesos. O sea, yo, sobre todo de los sucesos, ¿no? Claro, este es un suceso. Es un suceso, claro. Eso entonces, es. yo creo que los sucesos hay que dejarlos aparte. Y si alguien voluntariamente está interesado, por ejemplo, en enterarse de los sucesos, pues que pudiera acudir a una sección o incluso un diario de sucesos, por ejemplo, que yo no le veo mucho sentido, pero yo creo que hay que dejarlo aparte. Hay que dejarlo es como lo que hablamos, yo no sé si os pasa a vosotros lo mismo, si no... bueno, las violaciones grupales que están habiendo cada vez más, que es una locura. Al fin y al cabo, muchos son niños, no llegan ni a cumplir la mayoría de edad. Yo pienso que ni siquiera algunos, quiero creer, que no saben ni lo que están haciendo, pero ven que ese grupo sí que ha salido en todos los lados, son grupales, han violado y encima sales en las noticias. Oye, fíjate. Claro. O sea, no sé hasta qué punto, yo es que opino lo mismo que Héctor, por eso quería hoy hablar de este tema, hasta qué punto es bueno darle esa visibilidad. O sea, saber que existe, denuncias, ir a denunciar, por supuesto, estas cosas sí, pero dar visibilidad, no sé, como bien dice, qué aporta el que sepamos la noticia realmente. Yo creo que se genera también con el tema de las violaciones grupales, a lo mejor se puede generar un efecto llamada en personas que tienen curiosidad o que tienen la tentación de poder hacer esto. Entonces yo creo que es... y el perjuicio del efecto llamada es mucho peor que los posibles beneficios, si es que hubiese alguno que podemos sacar de esto. Por eso me hago esa pregunta, o la hago. ¿Qué sacamos positivo de leer un suceso? Como en el mejor de los casos, empatía y sufrimiento. Quédate mal, es lo que te iba a decir, quédate mal. Esta Empatía mañana a primera hora nos ha llegado a los dos y los dos hemos dicho, ostras, qué horror, otra vez. Claro, o sea, quedas mal, por eso, quedas mal, por supuesto. Entonces, y aparte de eso, luego en los casos de personas que a lo mejor esto ya se les pasaba por la cabeza o que tienen esa tendencia, o incluso personas que tienen ese afán de protagonismo, a lo mejor de pues eso, de ser noticia, o hay gente incluso que ha hecho auténticas locuras, barbaridades, incluso pues actos delictivos o matar a gente o tal, simplemente por ser noticia, porque era su sueño, pues el ser viral o el matar en directo o este tipo. Claro, que reúne ese patrón que nosotros creemos que no, pero sí que hay personas que está claro que no están bien y que tienen ese desvío, por decirlo de alguna manera, y esto quizá le está dando pistas, le está dando la forma, la manera de cómo hacerlo y decir, bueno, pues oye, pues yo había pensado mejor, por un suponer que es terrible, matar a mi mujer porque la violencia machista que hay, pero no, todavía le hace más daño. ¿Cómo? Estoy viendo con la violencia vicaria, le hago más daño todavía a ella. Pues voy a hacer esto y luego me quito yo de medio, porque tampoco podría soportarlo si tengo un uso de razón, porque la persona es la última que asesinó a su hijo y a su mujer, decía que no sabe, o sea, que no sabía que que le pasó algo por la cabeza, que todavía no entiende cómo pudo hacer eso. O sea, un momento de que no sabía cómo podía haber hecho esto. Entonces yo creo que hay veces que gente que no está bien, por supuesto, como tú dices, con una depresión, gente que le da igual ya todo,
gente que todo lo contrario, que quiere destacar en cosas malas, como lo que hablamos de estos jóvenes, por llamarlo de alguna manera, que cada vez hay más y que cada vez más vemos y oímos. Entonces, pues yo no sé hasta qué punto lo que dice, y estoy muy de acuerdo contigo, Héctor, ¿qué nos aporta esta noticia? Sí, al final estamos diciendo eso, que vamos a sufrir y ¿cuál es? La pregunta es, ¿por qué están ahí estas noticias? ¿Por qué están las tragedias, los sucesos, todo ese tipo de noticias tan desagradables en primera plana? Porque generan impacto. Claro. Básicamente es por eso, porque generan impacto, sí. Y porque nos impacta más que se haya recuperado la economía un 5%. Nos impacta mucho más. Entonces seguimos con las malas noticias y seguimos alimentando también la sociedad de malas noticias. Por un lado, lo que estamos haciendo también es perder sensibilidad nosotros porque nos estamos acostumbrando al sufrimiento, al dolor extremo, incluso a veces de manera visual también. Entonces perdemos sensibilidad nosotros y al perder sensibilidad nos acostumbramos al sufrimiento, parece que no pasa nada, pero las cosas buenas de la vida dejamos de disfrutarlas también. Disfrutamos menos porque somos más insensibles. Entonces no es ninguna ventaja. O sea, yo estoy convencido de que las malas noticias no aportan nada positivo. De hecho, ya por definición, por supuesto que no están aportando nada positivo y creo que no son necesarias. De hecho, teníamos otro tema para hablar hoy. Al ver esta noticia, es cuando yo le he escrito a Héctor, le he preguntado también a Rafa, oye, lo hablamos porque precisamente era para... Además, yo te lo he dicho ya en el audio, o sea, si realmente cuando salen este tipo de noticias, si realmente eso es bueno o no es bueno, el que se le dé ese bombo, que le demos esa... Sí, fijaos, yo creo que a lo mejor es como en los vídeos, imaginaos antes, o todavía en algunos casos sigue ocurriendo, cuando hay un vídeo que es muy desagradable o que contiene imágenes muy desagradables, te avisan o te avisaban, Sí, porque sí, ahora a sí, veces sí. ni te avisan, ¿no? Estas imágenes pueden herir la sensibilidad. Entonces yo creo que, pues a lo mejor en los diarios, en los periódicos online, por ejemplo, que podría haber una sección, ¿verdad? O sucesos o noticias que pueden generar, avisar por lo menos, ¿no? Estas noticias pueden herir vuestra sensibilidad, pero es que estas noticias están hiriendo nuestra sensibilidad porque son una tragedia, porque empatizamos sobre todo a la gente sensible, empática, que se pone en el lugar, y luego, ¿quién nos está aportando? Y no hablo desde el egoísmo, hablo desde la utilidad de la noticia, desde la utilidad. ¿Qué estamos persiguiendo con esta noticia? Generar impacto, pero es que eso es muy egoísta. Generar impacto es muy egoísta. O sea, yo no estoy hablando del egoísmo. El egoísmo es del que pone en primera plana una noticia trágica para generar impacto. Porque ahí no estás pensando en las personas, estás pensando en tu propio beneficio empresarial. Entonces eso sí que es absolutamente egoísta, yo estoy en contra y bueno, esa es la opinión que tengo y ya os digo, no considero que aporten nada positivo, creo que se podrían suprimir muy fácilmente y fijaos que tenemos ya en nuestra vida, tenemos que lidiar con dificultades, con problemas, con situaciones, conflictos, siempre hay algo, ¿no? Y si luego encima encendemos la televisión y vemos cada día una nueva tragedia, al final parece que el mundo es un caos. Totalmente, es como diciendo a veces, Parece oye, que es un caos. ¿qué estamos haciendo aquí? Qué mal, ¿no? Todo lo que ocurre, como dices, Claro, esto es un claro, parece que es un caos. desastre, Y un luego caos. sales a la calle y ve la vida normal. todo... no es tan trágico, pero nos enseñan un 2% de lo peor que ocurre, entonces nos enseñan eso y hay gente que piensa, ay, es que, de hecho, por ejemplo, yo hablo con mi abuela, que ya es mayor, la saludo desde aquí, ay, es que el mundo está muy mal. Sí. Es que el mundo está fatal. El mundo, claro, está todo el día viendo la tele, Claro, machacándola con las malas noticias. y más que están acostumbradas a Claro. otro mundo y Sí. decía, el mundo de antes es mejor, ¿a que sí? Claro. Por supuesto. Que, a ver, ¿cómo están los tiempos? Y ahora la cosa, tiene hasta miedo ya, tiene miedo. Sí, no cojas me el lo coche, creo. no vengas a verme, no sé qué. Y así, al final, pero es que claro, es que esto al final te genera miedo, te genera inseguridad, te genera dolor, malestar, sufrimiento, porque empatizas con las víctimas, en este Eso caso, es. de las tragedias. Entonces, yo ya os digo, estoy absolutamente en contra y es un buen momento para manifestarlo porque ha coincidido con una noticia trágica y, por supuesto, esto no tiene nada que ver con el egoísmo. Yo, al contrario, porque yo empatizo mucho con... Y cuando me lo estaba comentando Rafa ahora y lo estábamos hablando fuera de micrófonos, pues nada, estaba dolido realmente y lo estoy porque lo veo lo más injusto que te puede pasar. Dos niños que llevan una vida totalmente normal, que no son culpables de nada, que tienen toda la vida por delante, sus amigos en el colegio, no lo sé, es una auténtica tragedia, Pero luego, eso, queremos jugar con una tragedia para generar impacto en la gente y así obtener mayor beneficio económico. Para mí eso es lo egoísta.
Eso es lo egoísta y creo que no aporta nada positivo a la sociedad. Y creo que se debería eliminar. Pero como aquí nosotros no estamos en la sociedad para ver qué es lo mejor para la gente, estamos para ver lo que quiere consumir la gente o cómo podemos hacer que la gente reaccione ante lo que nosotros le mostramos. Eso está visto en las redes sociales. Las redes sociales perjudican o benefician. Desde luego crean adicción. Está demostrado muchísima y muy pronto. Pero las vamos a hacer, eso sí, lo más adictivas posible para captar la atención de la gente todo su tiempo. Entonces, ¿estamos viendo que hay un peligro, un riesgo, pero estamos trabajando para solucionarlo? No, cada vez más adictivo. Ahora vamos a poner los vídeos en primera plana porque sabemos que son mucho más adictivos que las imágenes. Entonces, ahora todo tiende más a los vídeos. Entonces, no estamos pensando qué es lo positivo para el ser humano, estamos pensando qué es lo útil para nosotros que queremos provocar un impacto en el ser humano. Y eso al final es muy egoísta. Héctor, igual que durante muchos años ha habido campañas de tráfico, ¿no? Donde se mostraban accidentes, donde siempre se ha dicho el número de muertos por año, en cada operación nos recordaban el número de fallecidos en esa operación verano, operación tal. Igual que se ha hecho campañas de concienciación acerca de accidentes de tráfico, no se puede revertir o hacer un uso positivo de situaciones como esta, como el asesinato de padres y madres a sus hijos? Creo que sí, y que se podría hacer, creo que se debería hacer, pero de otra forma. O sea, no mostrando los sucesos tal cual. Evidentemente no, claro. De esta forma no. Entonces yo creo que sí que se podría hacer y creo que se podría pues mostrar de una forma constructiva. No enseñando simplemente la mala noticia, sino pues a lo mejor dando pasos para que esto no ocurra, explicando el por qué puede ocurrir. O sea, una toma de conciencia, pero de forma diferente. No solo buscando el impacto gratuito, sino intentando buscar la prevención de eso, la toma de conciencia, claro, ejemplo, eso es. No tienes que beber. Claro, se pueden hacer campañas, por supuesto, en redes sociales, a través de un vídeo, a través de consejos para que esto no ocurra, a través de señales que pueden llevar a pensar que esta persona lo puede hacer, pero de una forma diferente, a nivel más preventivo, por ejemplo. Pero no a nivel de, ha ocurrido esto, la noticia, pum, te la suelto ahí, suelto la bomba, la pongo en primera plana y ya está, esto es lo que interesa. Pero no es lo que interesa, la gente no quiere ver eso. La gente reacciona, obviamente, claro, como nosotros, pero la gente lo que quiere realmente son buenas noticias, aunque impacten menos, pero la gente quiere alegría y felicidad, la gente no quiere sufrimiento, y con esto le estamos dando sufrimiento a la gente. Entonces, sí, mira, es un ejemplo claro que voy a poner. Por ejemplo, subimos fotos de muchas cosas, de muchas entrevistas, de mil cosas, como sabéis, y más con los años que llevamos, bueno, pues muchas cosas. Cuando pasó la Dana, en cada foto pues eran más de 100.000 personas que veían esa foto, que le daban me gusta, pero la pregunta, claro, o sea, le daban me gusta, pero no les gustaba. De más de 100.000 personas. Sí, no, por supuesto, claro, generaban mucho más impacto, por supuesto, y era una tragedia. A lo mejor el que estaba viendo su casa inundada, a él no le gustaba. O sea, a lo mejor él no le dio like a la foto. Claro, nosotros nos quedábamos como diciendo, Dios mío, o sea, qué disparate, ¿no? O sea, claro, más por supuesto. De 100.000. Sí, claro, no, está claro. Y a ver, que yo entiendo que eso, por ejemplo, eso en noticias es una catástrofe natural y hay que darla, pero los sucesos creo que son otra cosa, creo que esa parte. Quizá claro. Lo que decimos sí, o las violaciones o este tipo de cosas. Ya por el morbo de todas las personas. Por eso he puesto ese ejemplo de La Habana, ¿no? No, eso también, y quiero decir, y por supuesto... A eso me refiero. Incluso las tragedias, o estamos hablando, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? La pandemia al final, bueno, se transformó en el tema principal de nuestra vida durante años. O sea, no había otra cosa. No había otra cosa. El interés era... O sea, fijaos, todo lo que hay en el mundo, pues bueno, se paró el mundo, entonces el tema principal era este y parecía que era el único, y en las noticias había que hablar continuamente de esto. Y luego, cuando parecía que se estaba revirtiendo la situación, otra vez. Una nueva ola, pero informativa en este caso, de nuevas noticias de la pandemia, de una nueva ola, ahora cuidado, las mascarillas, etcétera. Había un interés, obviamente, ¿por qué? Porque eso vendía, la pandemia vendía. Entonces utilizaron la pandemia también como un negocio, pero no es la primera vez que pasa, es que lleva pasando años y seguirá ocurriendo hasta que, no sé, digamos basta nosotros, pero mientras convirtamos las noticias en un negocio, porque yo entiendo que son un negocio, sí, pero creo que no todo vale. Creo que jugar con el sufrimiento de la gente para mí no debería valer, y creo que es lo que está ocurriendo. Entonces, pues ya os digo, yo estoy absolutamente en contra de esto, y eso no quita que no empatice con las víctimas, al contrario. Todo es que lo precisamente contrario, por eso estoy en contra, claro. precisamente por eso.
Pero bueno. Pues sí. Bueno, pues ¿alguna pregunta más, Rafa? No, está todo meridianamente claro. Sí, yo creo que me ha quedado muy claro también, Héctor. Recordar dónde te encuentras para que, como digo siempre, todos en cualquier momento de nuestra vida necesitamos de una persona amiga, y en este caso a lo mejor a un amigo no puedes contar unas cosas que sí a tu psicólogo, y recomiendo de verdad encarecidamente que lo hagan, que la salud mental es importantísima. Ahora ya nos dices dónde estás, Héctor. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B junto a Correos, o los oyentes también pueden localizarme en Google poniendo psicólogo Héctor Martínez. Pues muchísimas gracias, una semana más. Hoy no ha podido ser a las 11, pero sí ahora a última hora ya de la tarde. Gracias, Héctor, por estar un día más aquí en Torrevieja Radio, la que es tu casa. Gracias. Muchas Gracias, Héctor. gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.